A continuación, Unidos, un pueblo que conquista. El pueblo cristiano evangélico encontrará en Parque Nueva Jerusalén un espacio dedicado al descanso de quienes ya partieron al reencuentro eterno. Contáctenos al +569 66 54 14 22. Nueva Jerusalén, Parque de la Familia Sendero. Muy buenas tardes, bienvenidos a Unidos, un pueblo que conquista. Saludamos a todas las personas que están sintonizando este capítulo y también saludamos a nuestro auspiciador, el Parque Nueva Jerusalén. Parque Nueva Jerusalén está disponible para responder cualquier consulta que usted tenga. Solo debe contactarles al +569 66 54 14 22. En ese número de teléfono están disponibles las 24 horas. El día de hoy estaremos conversando con Ingrid Tapia. Ella es psicóloga educacional y clínica con especialización en convivencia escolar. Bienvenida, Ingrid, ¿cómo estás? Hola Marlene, un gusto saludarte, muy bien, gracias al Señor, muy contenta, muy agradecida una vez más por la invitación. Así es, la verdad estoy muy contenta de poder estar hoy día de hoy contigo. La vez pasada estuvimos hablando sobre bullying a principios de año, algo que obviamente afecta a muchos niños y jóvenes en la etapa escolar, pero hoy vamos a estar hablando en particular sobre consejos y herramientas para los padres y docentes para enfrentar el trastorno por déficit atencional con hiperactividad en sus hijos. Trastorno también conocido como TDAH. Ingrid, ¿tú nos podrías indicar qué es este trastorno? El TDAH es una condición neurobiológica, es una condición que se da en la infancia, ¿cierto? Donde se ve principalmente afectado fundamentalmente el lóbulo prefrontal, aquí en la parte prefrontal de los niños, las niñas y los adolescentes. En este lóbulo prefrontal nosotros encontramos las funciones ejecutivas. Y cuando hablamos de funciones ejecutivas, nos estamos refiriendo a aquellas habilidades cognitivas que tienen que ver con la autorregulación, con el autocontrol, con la resolución de conflictos. Y dentro de estas áreas, ¿cierto?, de las funciones ejecutivas se encuentran áreas que tienen que ver principalmente con el control inhibitorio de la conducta y el control inhibitorio de las emociones. Entonces, los principales síntomas que se ven afectados dentro de esta condición vendrían a ser la falta de atención, la hiperactividad y la impulsividad. Y que obviamente va afectando a largo plazo tanto al aprendizaje y al comportamiento de los niños. Perfecto, Ingrid. Y bueno, ¿tú nos podrías hablar de cuáles son las causas del TDAH? Mira, los estudios indican, las investigaciones que se han realizado, hay distintos tipos de causas. Entre ellas podemos mencionar la predisposición genética, que tiene que ver netamente con aquellos antecedentes familiares donde uno de los padres podría haber presentado la condición cuando era pequeño, cuando era niño, y esto también tiene que ver con antecedentes genéticos, antecedentes cromosómicos, que pueden generar ciertamente alguna predisposición de los niños. Por otro lado, hay factores neuroquímicos, y cuando hablamos de factores neuroquímicos, tienen que ver con aquellas sustancias que nosotros tenemos en nuestro cerebro, son sustancias químicas que tienen que ver con la serotonina, dopamina, noradrenalina, que al estar bajo estos niveles podrían afectar en la atención de los niños, niñas y adolescentes. Por otro lado, podemos mencionar los factores biológicos ambientales, que tener mucho ojo ahí en ese tema, en la etapa de la gestación del bebé, cuando hay factores de riesgo como el alcohol, la droga, el cigarro, que podría afectar, ¿cierto?, en el desarrollo neurológico de los niños. Y finalmente, que es importante tomar ahí en cuenta también, que hay factores psicosociales que tienen que ver netamente con aquellos factores que están relacionados con la deprivación sociofamiliar, con el maltrato intrafamiliar, el maltrato emocional, maltrato psicológico, los factores que tienen que ver con los impactos que podrían generar en las relaciones de la familia, el modelo de crianza, etcétera. Esos son como los principales factores que podríamos indicar para poder llegar a conocer o determinar este trastorno. Mira, es súper interesante lo que estamos hablando. ¿Y nos podrías decir cuáles son los síntomas y criterios para el TDAH?
Y mira, es súper importante tomar en cuenta este tema también en relación a la sintomatología y los criterios, porque por un lado, por los síntomas que tienen que ver con la inatención. Y aquí yo les voy a mencionar algunos mentales que podemos considerar para poder detectarlo. Por ejemplo, cuando el niño presta poca atención en los detalles, por ejemplo, nos vamos a poder ir dando cuenta cuando el niño tiene dificultad para completar las tareas, uno ve como que sueña despierto, la mamá o el profesor ve como que estuviera mirando hacia el horizonte, el niño, ¿cierto? Se distrae fácilmente, parece como que no escucha cuando la persona le habla, tiene ciertas dificultades para seguir las instrucciones, pierde constantemente las cosas. Por otro lado, podemos encontrar sintomatología que tiene que ver netamente con la hiperactividad e impulsividad, como por ejemplo que juega con frecuencia con sus manos, no cuesta que se mantenga sentado en su puesto de trabajo, en la mesa, que haga las actividades, con frecuencia es incapaz de realizar las actividades recreativas, se levanta en situaciones cuando no debiera levantarse en su puesto de trabajo, termina las frases de otras personas, interrumpe constantemente, se mete también en las conversaciones de las otras personas, tiene dificultad para respetar turnos. Y frente a esto es importante señalar que no nos puede quedar fuera de esto, que para poder identificar el trastorno o esta condición, es necesario que cuente al menos entre 6 o más síntomas de inatención, al menos 6 meses. Y por otro lado, al menos entre 6 o más síntomas de hiperactividad e impulsividad, por lo menos en 6 meses. Con eso ya podríamos tener como un indicador de que el niño podría presentar esta condición. ¿Y existen distintos tipos de TDAH? Existen distintos tipos. Por un lado podemos conocer el que tiene que ver netamente con la presentación combinada. ¿A qué me refiero con eso? Cuando, por ejemplo, el niño tiene sintomatología de inatención más sintomatología de hiperactividad e impulsividad. Y es importante mencionar también que esta sintomatología se tiene que dar en distintos contextos, tanto en el colegio como en la casa, o en el trabajo, o en las actividades recreativas, porque a veces existe la confusión en que, porque el niño a lo mejor está tranquilo en la casa, es más pausado, trabaja con las tareas del colegio, pero en el colegio se comporta de una manera distinta. Eso también hay que tomar en cuenta porque tiene que existir esta sintomatología en distintos contextos o más. Por otro lado, está la presentación predominante con falta de atención. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el niño, la niña o el adolescente presenta mayor sintomatología, ¿cierto?, en falta de atención, pero no tiene sintomatología de hiperactividad e impulsividad. Y finalmente está TDAH con presentación donde predomina la hiperactividad y la impulsividad, pero no hay antecedentes o sintomatología de inatención. Entonces, por eso hay que hacer esa definición y esa clasificación, porque hay niños que, como yo decía anteriormente, presentan, a lo mejor se ven tranquilos, se ven que prestan atención, que no tienen problema para entender las tareas, las actividades, pero presentan sintomatología de hiperactividad e impulsividad. Perfecto, perfecto. Ingrid, y cuéntanos sobre los aspectos positivos con los niños que tienen TDAH. Y mira, qué buena pregunta esa, Marlene, porque se tiende, ¿cierto?, como a generar prejuicios y a etiquetar a los niños, pero es importante mirar a los niños con esta condición desde una manera inclusiva, ¿cierto?, y detectar el adulto responsable, el padre, la madre, quien sea cuidador de los niños, que pueda detectar las cualidades de estos niños, ¿cierto?, porque es importante para que lo podamos estimular, buscar estrategias y apoyo para poder fortalecerlos a ellos. Entonces, algunos aspectos positivos que tienen los niños con esta condición es que son arriesgados, están siempre listos para hablar, son cariñosos, si tú los puedes ver son empáticos, poseen un buen sentido de humor, siempre están como alerta, dando respuestas espontáneas, son valientes, muy divertidos, creativos, son muy creativos, es un tema bien importante que hay que trabajar ese tema también, son preocupados por la familia, están llenos de energía, entonces es importante poder descubrir estas cualidades, estimularlos y sacarles provecho, trabajar ese tema con ellos.
porque así fortalecemos de alguna forma la autoestima. Exacto. Pero qué lindas cualidades tienen. Hay que tanto que hacer y aprender, porque probablemente Así muchas es. veces conocemos niños y jóvenes con este trastorno, pero no sabemos del lado positivo y como tú dices, hay que totalmente potenciarlo. ¿Y cuáles son los tratamientos del TDAH? Mira, fundamentalmente el tratamiento farmacológico y el tratamiento conductual, que principalmente es un tratamiento que hace a nivel cognitivo-conductual con los niños. Y cuando hablamos del tratamiento farmacológico, lo que se quiere lograr con esto es lograr un diagnóstico certero, un diagnóstico certero. Hay que tratar de que tomar atajo a la condición y poder evitar que llegue a una cronificación en el tiempo. Por eso se hace un tratamiento farmacológico, porque también hay dentro de esta condición otros trastornos comórbidos que van a la par. Entonces, para poder mitigar, para poder atajar, atender con inmediatez este trastorno, es necesario tener el tratamiento farmacológico adecuado, dado que también hay una baja o inhibición, ¿cierto? O una baja segregación de estas sustancias que yo te mencionaba anteriormente, que es la serotonina, dopamina y noradrenalina. Y por otro lado, el tratamiento conductual, que permite, ¿cierto?, fortalecer la toma de decisión en los niños, que los niños tengan conciencia de sus actos a través de las autorregulaciones, a través de las autoinstrucciones, para que ellos con el tiempo se vayan entrenando y vayan teniendo este aprendizaje de estrategias de afrontamiento frente a estas mismas situaciones de su conducta. Y eso va siendo a veces innecesario contar con el tratamiento farmacológico cuando ellos logran, ¿cierto?, actuar y ser conscientes de su conducta y de sus decisiones. O sea, serían estos dos elementos fundamentales. Qué bien. ¿Y qué le sugieres hacer a los docentes en caso de observar el TDAH en algún alumno? Es importante en este caso tener un diagnóstico certero, ¿ya? Para evitar caer en los prejuicios, para evitar caer en las etiquetas, porque los niños se sienten muy dañados cuando se genera esto de la etiqueta. O sea, este niño es un niño problema. Lo primero que hay que sacar de nuestro lenguaje es decir que el niño es un problema. El niño tiene un problema, que es distinto a decir el niño es un problema. Entonces, primero tener un diagnóstico certero, luego psicoeducar a los padres. Hay que poder entregarle herramientas a los padres para que puedan entender esta condición. Evitar comparar al niño dentro de la sala de clase, decirle constantemente, yo creo en ti. Eso es un elemento enriquecedor poder decirle al niño, yo creo en ti, yo creo que tú eres capaz, yo creo que tú lo vas a lograr, ¿cierto? Por otro lado, utilizar un lenguaje pluralista. Cuando hablamos del lenguaje pluralista, es decir, todos hagámonos parte de las necesidades del niño y apoyemos y trabajemos en conjunto, ¿cierto? Aprendamos juntos, trabajemos juntos, reconozcamos su avance, aunque sean los más mínimos que podamos encontrar. Trabajemos en esos avances, reconozcámoslos, fortalezcámoslos, demos instrucciones claras. Si es necesario repetir una instrucción, repitamos la instrucción, ¿cierto? Evitar, comparar, como decía anteriormente, cuidar la autoestima de ellos, evitar las amenazas. ¿A qué me refiero con eso? Con evitar las amenazas, porque uno, o el docente, o el apoderado, siempre dice, si no terminas la tarea, no sales a recreo. Si no terminas esta actividad, no puedes ir al baño, o no puedes comerte la colación, o no puedes jugar con tus amigos. Al contrario, tenemos que hacerlos parte, tenemos que integrarlos con su grupo de pares, porque necesitan las relaciones humanas y aprender de los otros también. Establecer contacto ocular, es importante mirar a los ojos, es importante hacer un cariño, tocar la cabecita, te felicito, darle un abrazo, pedirle obviamente la autorización previa, decirle te puedo abrazar, te puedo tocar tu cabecita, ¿cierto? El contacto ocular, el contacto físico fortalece las emociones, se sienten comprendidos, fortalece la empatía, ¿cierto? Hay que emplear técnicas también en la sala de clase, y yo siempre le doy como sugerencia a los docentes técnicas como la actividad de la tortuga, y también lo conocen mucho ellos, actividades como el semáforo para regular las conductas, la respiración profunda, ayudarlos a respirar, a sentir sus emociones, utilizar técnicas como pictográficas
que tienen que ver con los lápices, con dibujar, con expresar las emociones a través del dibujo. Es un elemento súper enriquecedor también poder expresar las emociones a través de los dibujos, de los colores. Los colores dicen mucho sobre sus emociones. Identificar y ayudar a sus emociones, cómo ellos se sienten. Preguntarle, ¿cómo te sientes hoy? ¿Qué hiciste hoy? Preguntas abiertas, más que cerradas. Eso más que nada, querida Marlene. Qué bien, bueno, el día de hoy estamos hablando del trastorno por déficit atencional con hiperactividad, ¿cierto? Que se conoce con las siglas de TDAH. Ahí nos está hablando Ingrid Tapia, que es psicóloga educacional, ¿cierto? Nos está hablando sobre varios tips que podemos aplicar cuando observamos este trastorno en algún niño o en algún joven. Para continuar, Ingrid, me gustaría que me hablaras de las estrategias que podrían utilizar los padres en caso de observar ya y tener un diagnóstico del TDAH. Sí, la verdad que lo esencial, lo que uno siempre aconseja a los padres es primero aceptar la condición de su hijo. Aceptar, o sea, si te hacen un diagnóstico y te dicen, mira, ¿sabes qué? Tu hijo cuenta con esta condición, es entender al niño, es aceptar esa condición, porque desde ahí viene todo el resto, porque pasa que hay un proceso de duelo también en aceptar las situaciones, en aceptar las condiciones de nuestros niños, donde caen generalmente los padres en problemas de frustración por esto. Entonces la idea es potenciarse, fortalecerse, pedir ayuda, educarse, ir acerca del tema, investigar, participar en grupos de apoyo, participar con otras personas sobre el mismo tema para conocer otras experiencias, para poder enriquecerse con las experiencias de otros, para poder ayudar. Uno también ahí fortalece el perdón, porque hay un tema importante ahí, los padres se sienten muy culpables por esta situación, y a veces son situaciones que tienen que ver netamente con un tema neurológico, un tema biológico, y hay que aceptar esta situación y poder ayudar al niño, fortalecerlo, perdonar también lo que le pasa al niño, para no criticarlo constantemente por las conductas que él hace. Hay que ayudarlo a que él reconozca esa situación, reconozca lo que a él le pasa. Hay un objetivo importante que es desarrollar y proteger la autoestima del niño, su autoconcepto, lo que él piensa de sí mismo. Es importante también poder considerar la comunicación, que sea una comunicación asertiva, afirmativa. Esto tiene que ver que sea razonable, directa, respetuosa, que yo preste atención a mi hijo cuando él tiene una necesidad, explicarle si es 2 o 3 veces una situación, volver a explicarle, tener paciencia con ellos, ¿cierto? No tener miedo al uso de la autoridad, ¿cierto? Porque a veces los padres tenemos miedo a esa situación, pero tenemos que ayudarlos a corregir, a moldear su conducta y evitar, ¿cierto? Dentro de esta comunicación, establecer patrones agresivos donde lo podamos humillar, donde podamos dañar, como decía anteriormente, su autoestima. Y también, por otro lado, es importante tomar en cuenta de evitar las críticas, interrumpirlos, acusarlos y decirle constantemente, yo pienso que tú puedes, yo creo que tú puedes, y yo sé que tú. Eso es principalmente lo que los padres podrían llegar a hacer. Pero Como qué bien, consejo, querida. es importante todo. Bueno, yo me imagino como padres que muchas veces no entendemos. Qué bueno que nos hablaste de esto de integrar grupos de apoyo para ver otra experiencia de otros padres y el tema del perdón. Me quedaron varios tips en la cabeza que son muy, muy buenos. ¿Y cómo debiera ser la estructura o las cosas que hacemos en casa? ¿Tenemos que tener horarios? ¿Qué habría que hacer? Sí, es súper importante tener una rutina de trabajo, una rutina con horarios, o sea, ahora justamente en este periodo que estamos en pandemia, mantener las rutinas de estudio, el mismo horario, ¿cierto? Bueno, si se levantaba a las 6, 7 de la mañana, obviamente ahora un poquito más tarde, pero comenzar la jornada del día a partir, obviamente, de las 9 de la mañana, con un buen desayuno, tener un calendario de actividades con el niño, tener una rutina, comenzar a hacer ejercicio, hacer actividades, tener tiempos de ocio también, hacerlos participar, ¿cierto?, en actividades de la casa, actividades domésticas, hacerlos participar en poner la mesa, en retirar la mesa, en secar la loza, en ese tipo de cosas, es como mantener una rutina, porque eso también ayuda a evitar que se aumenten o se presenten ciertos cuadros de ansiedad, porque la falta de rutina podría gatillar también en episodios ansiosos en los niños.
Es importante Perfecto. mantener eso. Perfecto. ¿Y algún consejo adicional al que tú quieras sumar a lo que tú mencionaste? Porque estamos viviendo, como tú decías bien, un periodo de crisis sanitaria, ¿cierto? A nivel internacional hay muchos niños en casa. De repente no es fácil porque antes, claro, todos los padres estaban en periodos del día con el niño, ahora estamos todo el día. ¿Alguna sugerencia adicional? Y mira, agregar en relación a todo lo otro que mencioné, el amor, la comprensión, la contención, que es fundamental, hacer todo lo que te mencionaba, esto de los horarios, las rutinas, fortalecer su autoestima, comprenderlos, no criticarlos, escucharlos. Y yo sé que ahora es súper difícil este periodo cuando los niños tienen que estar en clases virtuales, porque cuesta mantener la atención, ¿cierto? Y la concentración en media hora en una pantalla. El Claro. niño se mueve constantemente y eso es natural, es parte de su desarrollo. Hasta nosotros los adultos nos cuesta a veces estar 40 minutos concentrados sin que los estímulos de nuestro ambiente nos puedan desorientar o perder la atención. Pero primero entenderlo, no presionarlos, ¿cierto? Si el niño está ahí en la clase, eh, estar con él, acompañarlo. Si no quiere encender la cámara, no obligar a encender la cámara. No se obliga a eso. ¿Por qué? Porque hay un espacio de privacidad. Es tu espacio, es tu casa. Hay niños que les cuesta un poco eso y también se distraen con más facilidad. Entonces, poder ayudarlo en ese tema también. Por otro lado, fortalecer con actividades en el hogar, como decía anteriormente, evitar el uso excesivo de aparatos tecnológicos, porque los aparatos tecnológicos también no ayudan mucho en cuanto a la regulación de las emociones y nuestra función principal como padres es que nosotros sepamos controlar nuestras emociones y también ayudarlos a ellos a regular sus propias emociones. Eso principalmente, querida Marlene. Ingrid, bueno, yo sé que durante toda la conversación nos has ido dando distintos tips, pero me gustaría que nos concentráramos en uno en particular, que a lo mejor vas a rememorar y enumerar algo que ya mencionaste, pero ¿qué se puede hacer para mejorar la autoestima de tu hijo, el que tú sabes que a lo mejor ya está diagnosticado con TDAH? ¿Cómo podríamos fortalecer esa autoestima? Es, primero, si tu hijo, tú ya sabes la condición y entiendes que tienes este trastorno, tu hijo, principalmente lo que se tiene que hacer en estos casos es escuchar a tu hijo. Si tu hijo se equivocó, repetir la actividad, porque los niños generalmente con baja tolerancia a la frustración tienen mayor dificultad, los niños con TDAH tienen mayor dificultad a tener baja tolerancia a la frustración, porque a no poder ejecutar una tarea, a no poder realizar una tarea, se frustran más rápido, ¿cierto? Porque también está todo este tema de que al costarle, en cierto modo, el aprendizaje, le cuesta un poco controlar su conducta, ellos se sienten distintos a los demás. Me ha tocado ver en casos particulares donde yo he tenido que atender niños con esta condición, donde se ve muy dañada su autoestima. Entonces, ¿qué se recomienda a los padres en esto? Si tienes que repetir una actividad, repítela 2, 3, 4 veces. Si su hijo se equivocó, ayudarlo a identificar eso que le afectó para que él lo pueda reconocer y lo pueda volver a trabajar y lo pueda volver a realizar, ¿cierto? Escucharlo, como te decía anteriormente, la importancia de la importancia de la escucha activa es mirar a los ojos, prestar atención. Si tienes algo que tú estás haciendo, deja eso a un lado y quédate un tiempo con tu hijo. Conversa con él, busca espacio en tu hogar, la mesa, el living, antes de dormir, al tomarse su leche, preguntarle ¿qué sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Qué quieres hoy? ¿Qué piensas de ti? ¿Cuáles son tus habilidades? Háblame de tus habilidades, fortalecer eso. Decirle al hijo es súper importante, es muy bueno, enriquecedor preguntarle ¿cuáles son tus habilidades, hijo? ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Qué es lo que te gusta de ti? ¿Qué es lo que no te gusta de ti? ¿Qué es lo que tú crees que debieras cambiar? Son elementos importantes para poder ayudar a nuestros hijos. Si yo no sé regular mis emociones, a veces es muy difícil que mi hijo también aprenda a regularlo, porque nuestros hijos aprenden de nuestros patrones, de lo que nosotros transmitimos, de nuestras conductas. Si yo me frustro con facilidad, ¿cómo voy a exigirle a mi hijo que no se frustre con facilidad? Si yo me enojo, si yo grito, si yo no tengo paciencia,
Si yo no puedo escuchar, ¿cómo yo lo voy a ayudar a mi hijo a que escuche? Si ellos aprenden de nosotros, aprenden de nuestro contexto, de donde ellos están constantemente, y mayor ahora que están todo el día con nosotros en la casa, por este Sí. periodo, ¿cierto? Entonces, es un tema que se tiene que trabajar y se tiene que fortalecer. Y no es difícil, si uno quiere, lo puede lograr. Con amor todo es posible. Qué lindos consejos, Ingrid. Yo la verdad estoy muy agradecida de que nos pudieras hablar de este tema tan importante que observamos muchas veces en distintos niños, ¿cierto? Y adolescentes y no sabemos cómo enfrentarlos, ya sea como desde el punto de vista de docente y también como padre. Así que te agradezco un montón todos los tips y los consejos que nos diste el día de hoy. Gracias a ti por la invitación, gracias por hacerme parte de esto y tú sabes, yo lo hago con mucho amor para poder ayudar a las familias y a los niños sobre todo. Así es, Ingrid. Bueno, si Mm, alguien quisiera ubicarte en las distintas plataformas digitales, ¿cómo te podríamos encontrar? Me puedo ubicar a través de Instagram, ¿cierto? A nombre de psicóloga-Ingrid Tapia R. Me puedo ubicar ahí. O a través de Facebook también, Ingrid Tapia Riquelme. Puedo ubicarme. Perfecto, perfecto. Así que lo dejamos invitado para que puedan seguir a Ingrid en las distintas plataformas digitales. Y bueno, esperamos tenerte en un próximo contacto para que nos puedas ayudar a entender distintos procesos, sobre todo en los niños y adolescentes en la etapa educacional. Así que yo te agradezco mucho, Ingrid. A ti, muchas gracias. Muy, muy feliz, contenta. Y bueno, agradecemos a cada una de las personas que estuvieron sintonizando el capítulo de hoy. Nos vemos en los próximos días. Recuerden que estamos de lunes a viernes a partir de las 4 de la tarde, horario de Chile, ¿cierto? A través de Facebook en Unidos un Pueblo que Conquista y a través de Radio Corporación Santiago. Nos vemos pronto. Bendiciones a cada uno de ustedes. El pueblo cristiano evangélico encontrará en Parque Nueva Jerusalén un espacio dedicado especialmente al descanso de quienes ya partieron al reencuentro eterno. Contamos con un equipo de profesionales que se encargarán de cada detalle tras la partida de su ser querido, brindándole así un servicio integral de calidad y cercano. Conozca todos nuestros servicios llamando al +569 6654 1422 o contáctenos por Facebook en Unidos un Pueblo que Conquista, Nueva Jerusalén, Parque de la Familia Sendero.